Mi nombre es María. Soy una mujer independiente. Hace años que salí de mi pueblo para ir a la ciudad. He tenido éxito y mi vida es perfecta, salvo porque sigo enamorada del idiota de mi cuñado. Le amo desde que éramos unos niños, aunque él solo tenía ojos para mi hermana. Pensaba que todo aquello había quedado en el pasado hasta que un día por casualidad, le vi salir de un hotel de la ciudad con otra mujer. Lo que descubrí después hizo que decidiera volver. Tracé un plan. Fingí hacer una reforma en mi piso para ir a pasar 2 semanas en casa de mi hermana, y así fue como todo salió mal, ¿o no? Llegué al pueblo una mañana fría, pero luminosa. El aire olía a leña quemada y a pan recién hecho, y todo se veía más pequeño de lo que lo recordaba. Quizás era yo quien había cambiado, quien había crecido tanto que este lugar ahora me parecía una maqueta de lo que había sido mi mundo entero. Sonia vino a buscarme en su coche nuevo. La abracé como siempre, con fuerza y fingiendo una cercanía que hacía tiempo habíamos perdido. Ella habló mucho durante el trayecto a su casa, del trabajo en la escuela, del huerto que Jesús había empezado a plantar. Yo apenas escuchaba, solo asentía, fijándome en los detalles, en cómo su sonrisa no llegaba a los ojos y en el tono forzado de su voz cuando mencionaba a su marido. La casa estaba igual que siempre, solo que ahora era suya, no de mis padres. Cada rincón tenía algo mío. El cuadro que pinté de niña, las plantas que dejé atrás cuando me fui, la cama donde soñé tantas veces con él. Jesús no estaba en el taller, dijo Sonia, pero llegaría para cenar. Eso me dio tiempo para instalarme y preparar el escenario. Mi cuarto de toda la vida era ahora la habitación de invitados. Cambiaron la colcha y las cortinas, pero las paredes seguían siendo del mismo color crema que yo odiaba. Deshice la maleta despacio, saboreando cada gesto. Estaba aquí por una razón, y nada iba a desviarme de mi plan. Por la tarde, Sonia tenía reunión de padres en el colegio. Me quedé sola en la casa y deambulé por las habitaciones, como si buscara un fantasma. Al llegar al dormitorio principal, abrí la puerta con sigilo. La cama estaba impecable, pero al entrar percibí algo. Un perfume que no era de Sonia, un aroma dulce y floral. Me quedé allí, en silencio, imaginando cosas que no debía, dejando que la piel se me erizara. Cuando llegó Jesús, me encontró en la cocina. Su saludo fue cordial, casi frío, como si aún me viera como la hermana pequeña de su esposa. Pero algo en sus ojos brilló por un instante, y supe que todavía me recordaba como la niña tímida que se ruborizaba cada vez que él le dirigía la palabra. Solo que ahora no era esa niña. Esa noche, mientras cenábamos, observé cada detalle. Cómo evitaban mirarse directamente, cómo sus manos se tocaban poco, cómo las palabras parecían medirse para no romper un equilibrio que estaba a punto de desmoronarse. Yo no era una intrusa, era una espectadora, y muy pronto, sería la protagonista. Cuando se fueron a la cama, me quedé sola en el salón. Saqué de mi bolso el pequeño sobre con las fotos que había tomado y lo dejé sobre la mesa. Un recordatorio de lo que estaba en juego, de lo cerca que estaba de conseguir lo que siempre había querido. Jesús no sabía que esa noche, mientras dormía bajo el mismo techo que su esposa, su mundo estaba a punto de cambiar. Y yo, por primera vez en años, sentí que el destino estaba de mi lado. A la mañana siguiente, Sonia salió temprano. Dijo que tenía cosas pendientes en el pueblo, un par de reuniones con el comité de la escuela y algo en el mercado. Estaba yo sola, así que la casa quedó en un silencio agradable, roto solo por el ruido lejano del viento contra las ventanas. Jesús estaba en el taller, pero sabía que volvería a media mañana para el almuerzo. Me quedé en la cocina, preparando un café, y repasé mentalmente lo que había planeado. No iba a ser impulsiva, no iba a precipitarme. Esto era como un baile, uno lento, pero cada paso debía acercarme un poco más a él. Y ese sobre, el que dejé sobre la mesa del salón, era mi primer movimiento. Me preparé para el primer paso, me puse el pijama con menos tela que llevaba en la maleta, uno de 2 piezas de seda fina sin costuras, y no me puse nada debajo.
Escuché la puerta principal abrirse y luego sus pasos pesados entrando a la casa. Me encontraba aún en la cocina, inclinada sobre la mesa con el café en la mano, cuando Jesús apareció en el umbral. «¿Qué tal dormiste?», me preguntó mientras caminaba hacia la cafetera. No respondí enseguida, lo observé con descaro mientras servía su café, notando sus manos fuertes, su camisa medio desabotonada y la curva de su mandíbula que parecía aún más marcada de lo que recordaba. «Bien», dije finalmente, con una sonrisa ligera. Es curioso cómo los recuerdos vuelven con tanta fuerza cuando vuelves a un lugar. Él asintió, pero sus ojos estaban algo tensos, como si no quisiera hablar de recuerdos. Jesús era así, guardaba las cosas dentro, las enterraba. No era como Sonia, que no sabía ocultar nada, o casi nada. Vi algo en el salón. Solté de pronto, observando cómo levantaba la mirada de su taza. Unas fotos. Vi el cambio en su expresión. No se alarmó, pero frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué fotos?», preguntó. Me levanté despacio, dejando que el aire entre nosotros se espesara un poco antes de caminar hacia la puerta de la cocina. «Ven, te las enseño». Lo llevé hasta la mesa del salón. El sobre seguía ahí, exactamente donde lo dejé. Jesús lo tomó con cautela, mirándome de reojo antes de abrirlo. Cuando sacó las imágenes, su rostro se endureció. «¿De dónde sacaste esto?». Su voz era baja, casi un gruñido, y en sus ojos había algo entre incredulidad y miedo. «¿Importa?», respondí con calma, cruzándome de brazos. «Lo que importa es lo que muestran». Él apartó las fotos, cerró el sobre y lo dejó sobre la mesa. No dijo nada durante unos segundos, pero su mandíbula apretada y sus manos tensas hablaban por él. «Esto no tiene nada que ver contigo, María». «Claro que sí», repliqué, avanzando un paso hacia él. «Me importa porque me importas tú». Jesús levantó la cabeza y me miró como si no me reconociera. Ese era el momento en el que debía retroceder, pero no lo hice. Me acerqué más, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo, su respiración acelerada. «No vine aquí solo por nostalgia», susurré, dejando que cada palabra cayera como un peso entre nosotros. «Vine porque estoy cansada de mirar desde lejos lo que siempre quise». Vi cómo tragaba saliva, cómo su mirada iba de mis ojos a mis labios y de vuelta a mis ojos. Había una lucha interna en él, una que conocía porque yo misma la había librado tantas veces. «María», empezó a decir, pero lo interrumpí. «No me digas que no lo has pensado», murmuré, «no me digas que nunca se te cruzó por la cabeza». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Jesús no se movió, pero tampoco me apartó. Y en ese instante, supe que no estaba tan lejos de lo que quería como había temido. Jesús retrocedió un paso, intentando ganar espacio entre nosotros, pero yo no se lo permití. Coloqué mi mano sobre la mesa, al lado del sobre, en un gesto calculado. Él me miraba como si intentara descifrar hasta dónde era capaz de llegar. «¿Qué pretendes, María?», preguntó finalmente, con un tono tenso que apenas contenía la ira. Incliné un poco la cabeza, dejando que una sonrisa se dibujara en mis labios, pero no de esas que tranquilizan. Era una sonrisa afilada, que buscaba cortarlo justo donde más dolía. «Lo que va a pasar, Jesús, es que durante las próximas 2 semanas vas a ser mío». Solté cada palabra despacio, asegurándome de que entendiera perfectamente. «Vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga, y como yo diga». Vi cómo sus ojos se estrechaban, cómo su cuerpo se tensaba como un animal acorralado. Era consciente de que no tenía muchas opciones, y yo iba a asegurarme de recordárselo. «¿De qué demonios estás hablando?», gruñó, su voz más firme, pero sin la fuerza suficiente como para disuadirme. Me acerqué un poco más, dejando que el espacio entre nosotros se redujera a un suspiro. Mi mano rozó el sobre, un movimiento que no pasó desapercibido.
Si no quieres que estas fotos terminen en el tablón de anuncios del mercado, justo al lado de las ofertas de melones y las clases de costura, harás exactamente lo que te pida. Jesús me miraba fijamente, como si intentara encontrar en mi rostro a la niña que una vez conoció. Pero esa niña había muerto hace tiempo, el día que lo vi casarse con Sonia. ¿Estás loca?, murmuró, su voz ahora más baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. No, respondí con tranquilidad, estoy cansada de esperar. Él dio otro paso atrás, pasando una mano por su cabello con un gesto nervioso. Sabía que estaba procesando lo que acababa de decirle, sopesando las consecuencias, intentando buscar una salida. Sonia. Sonia no tiene nada que ver con esto. Lo corté con firmeza. Esto es entre tú y yo, Jesús. Y te aseguro que no estoy jugando. El silencio se alargó. Podía ver las emociones luchando en su rostro. Ira, miedo, y algo más que todavía no quería admitir. Tienes dos opciones. Continué, mi tono tan frío como el viento que se filtraba por las ventanas. Puedes obedecer e incluso disfrutar de lo que vas a hacer, o todo el pueblo se entera de quién eres realmente. Jesús no dijo nada, sus ojos se clavaron en los míos, desafiantes, pero su respiración acelerada lo traicionaba. Yo no tenía intención de ceder, y creo que en el fondo él lo sabía. Tienes hasta esta noche para decidirte, sentencié, mientras tomaba el sobre y lo guardaba en mi bolso con un movimiento deliberado. Pero te aviso, no suelo ser una mujer paciente. Le di la espalda y caminé hacia la puerta, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un peso. No miré atrás, ahora todo estaba en sus manos, pero yo ya había dado el primer paso. El resto del juego estaba por empezar. Esa noche, el ambiente en la casa estaba cargado, pesado como el aire antes de una tormenta. Sonia preparó la cena con su habitual despreocupación, charlando sobre sus alumnos, las novedades del pueblo, y algún chisme sin importancia. Jesús, en cambio, apenas habló. Su mirada vagaba entre su plato y el vacío, y yo podía sentir el peso de su conflicto. Yo también jugué mi papel. Respondía Sonia con sonrisas y comentarios ligeros, como si todo estuviera perfectamente normal. Pero de vez en cuando, dejaba que mis ojos se encontraran con los de Jesús, lo suficiente como para recordarle lo que esperaba. Cuando terminamos, Sonia se levantó para recoger la mesa, pero yo me ofrecí a ayudar. Tranquila, ve a descansar. Yo puedo encargarme, le dije con una amabilidad que casi sonaba falsa incluso para mí. ¿Estás segura?, preguntó, sorprendida. Claro, no es problema. Jesús no dijo nada, se levantó de la mesa y salió al porche sin mirarme. Lo dejé ir, sabía que necesitaba tiempo para digerir lo que estaba pasando. Cuando terminé en la cocina, me dirigí a mi habitación, pero antes de entrar, pasé por la puerta del estudio, donde Jesús solía encerrarse a pensar. Estaba ahí, como esperaba, sentado en el sillón con las manos en el cabello, con una expresión que mezclaba frustración y derrota. «Has tomado una decisión», dije, cerrando la puerta detrás de mí. No fue una pregunta. Él levantó la cabeza, sus ojos oscuros y llenos de rabia contenida. «No tienes idea de lo que estás haciendo, María». Di un par de pasos hacia él, cruzándome de brazos, dejando que mi voz saliera tranquila pero firme. «Claro que sí, sé exactamente lo que estoy haciendo». Jesús se puso de pie, acercándose a mí. Su altura y la intensidad de su mirada habrían intimidado a cualquiera, pero no a mí. Había esperado este momento toda mi vida, y no pensaba echarme atrás. «Esto es una locura. ¿Qué quieres de mí?» «Quiero lo que siempre he querido, Jesús», murmuré, levantando la barbilla. «Quiero que seas mío». El silencio se volvió insoportable. Lo vi cerrar los ojos y respirar profundamente, como si intentara calmarse. Cuando los abrió, su mirada era diferente. Ya no había rabia,
solo resignación. ¿Y si hago lo que pides, qué? Dijo al fin, su voz baja, como si le costara pronunciar cada palabra. ¿Qué pasa después? Me acerqué aún más, lo suficiente como para que nuestras respiraciones se mezclaran. Después, tú decides, respondí, pero estas 2 semanas, Jesús, vas a ser solo mío. Vi cómo tragaba saliva, cómo el músculo en su mandíbula se tensaba. No respondió, pero tampoco me apartó cuando levanté una mano y la coloqué sobre su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. No es justo, murmuró, pero sus palabras sonaron vacías. La vida no es justa. Susurré antes de darme la vuelta y salir del estudio, dejándolo solo con sus pensamientos. Sabía que había ganado esa batalla, pero también sabía que la guerra acababa de comenzar. Jesús no apareció en el desayuno al día siguiente. Sonia, como siempre, asumió que estaba ocupado con asuntos de la empresa y salió temprano al mercado, ajena a la tormenta que se había desatado la noche anterior. Yo me quedé sola en la casa, con tiempo suficiente para planificar mi próximo movimiento. Jesús era un hombre ocupado, sí, pero también lo era uno con poder. Su empresa no solo le daba la libertad de moverse como quisiera, sino que también era su refugio. Sin embargo, esta vez no le permitiría esconderse detrás de su trabajo. Esperé hasta media mañana, lo justo para que estuviera instalado en su oficina, antes de marcar su número. ¿Qué quieres ahora?, respondió al segundo timbre, con un tono que intentaba sonar indiferente, pero fallaba miserablemente. Quiero verte, dije, mi voz firme, sin rastros de duda. Ahora. Estoy trabajando, María, no puedo simplemente. Puedes, Jesús, eres el dueño, ¿recuerdas? Tienes a todo un equipo que puede cubrirte mientras vienes a verme. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Pude imaginarlo, sentado en su gran escritorio de madera, probablemente masajeándose el puente de la nariz mientras decidía si enfrentarse a mí o ignorarme. Tienes 1 hora, dije antes de que pudiera responder, y colgué. No me equivoqué. 45 minutos después, escuché el sonido de su camioneta aparcando frente a la casa. Me miré en el espejo una última vez, asegurándome de que todo en mi apariencia transmitiera el control que necesitaba. Un vestido sencillo, entallado en la cintura, y un maquillaje ligero que apenas resaltaba mis labios y ojos. Cuando Jesús entró, sus pasos resonaron con fuerza en el suelo de madera. Lo esperé en el salón, sentada en el sofá con la calma de quien tiene todas las cartas en la mano. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar?, preguntó, cruzándose de brazos mientras me miraba con el ceño fruncido. Levanté la mirada, dejándola descansar en él por unos segundos antes de responder. No se trata de urgencia, Jesús. Se trata de que entiendas cómo van a ser las cosas. ¿De verdad crees que puedes controlarme como si fuera un niño?, dijo, dando un paso hacia mí. Su voz estaba cargada de desafío, pero también de algo que intentaba ocultar: curiosidad. No eres un niño, Jesús. Eres un hombre, y lo que quiero es que empieces a actuar como uno. El ambiente se tensó, su mandíbula se apretó mientras me estudiaba, buscando un punto débil que no iba a encontrar. Quiero que salgas de esta casa, soltó finalmente. Esto no tiene sentido, María. Me levanté con tranquilidad, acortando la distancia entre nosotros hasta que estuve lo suficientemente cerca como para sentir su respiración. No voy a salir, Jesús. Y tú tampoco, al menos, no hasta que terminemos con esto. Él dio un paso atrás, como si necesitara espacio para recuperar el control, pero no apartó los ojos de los míos. Dime qué quieres, dijo al fin, con un tono más bajo, casi derrotado. Ya te lo dije, respondí, dejando que mi voz se suavizara solo un poco. Quiero 2 semanas, quiero que seas mío. Jesús cerró los ojos por un momento, como si estuviera intentando encontrar algo,
tal vez una forma de resistirse, tal vez una excusa. Cuando los abrió, su mirada era más oscura, más intensa. «Esto no va a terminar bien», dijo, mirando al suelo. «Eso ya lo veremos», murmuré, mientras una sonrisa se dibujaba en mis labios. Jesús no dijo nada más, solo me miró, y en ese momento supe que había cruzado la línea que lo mantenía alejado de mí. La primera ficha había caído. Ahora, el juego realmente empezaba. Mi objetivo era claro, pero no necesitaba apresurarlo. Todo a su tiempo. Me dirigí al baño y, antes de entrar, lo miré por encima del hombro. Jesús estaba de pie en el pasillo, como esperando instrucciones. Lo observé un instante, como si evaluara si ya entendía lo que se esperaba de él. Cuando mis ojos se encontraron con los suyos, vi esa mezcla de curiosidad y algo más, algo que no había estado ahí antes. «Necesito que me ayudes con las toallas», dije, manteniendo la voz suave, pero firme. Jesús no respondió, solo asintió y se acercó, tomándolas de mis manos. Cuando entré al baño, lo sentí detrás de mí, como una sombra. Sabía lo que estaba haciendo, y también sabía que no podía evitarlo. La ducha estaba lista, el agua corría con fuerza, el vapor llenaba el ambiente, envolviendo todo en una especie de niebla suave. Me quité la ropa con calma, dejando que la tela resbalara por mi cuerpo lentamente. Jesús permaneció en el umbral, sin moverse, solo observando. No necesitaba mirarlo para saber que sus ojos no se apartaban de mí. Las horas de gimnasio por fin dan su fruto. Me sumergí bajo el chorro de agua caliente, dejándome envolver por la calidez que me ayudaba a relajarme, a centrarme. En cada movimiento, en cada paso, era como si lo estuviera conduciendo hacia algo mucho más grande, mucho más intenso. El silencio solo se rompía por el sonido del agua y las pequeñas respiraciones entrecortadas que ambos tratábamos de disimular. Cuando terminé, no me apresuré a salir. Dejé que el vapor se disipara un poco, y, al salir de la ducha, me envolví en la toalla que él había sujetado antes. Lo miré, solo por un momento, lo suficiente como para verle los ojos brillando con esa mezcla de deseo reprimido. «Gracias por la ayuda», le dije, como si todo fuera completamente normal. Me dirigí al vestidor para ponerme algo cómodo, pero antes de entrar, me giré. Jesús seguía allí, parado cerca de la puerta, con la tensión acumulada en su cuerpo. No pensaba dejarlo ir sin más. «Antes de que se me olvide, desde hoy vas a llevar puesto esto». Le entregué una cosilla que compré por internet. Es un avisador. Cada vez que te necesite, vibrará, y tú vendrás. Ahora, ve y haz tu trabajo. Mi tono había cambiado ligeramente, más frío, casi como si le recordara su lugar. Él no protestó. Con una mirada llena de algo nuevo, se dio la vuelta y salió, dejándome sola para vestirme. Mientras lo hacía, me dejé llevar por una sensación de poder, de control, como si en ese momento todo estuviera a mi alcance. Era mi momento de mostrarle lo que se había perdido durante todos estos años, de encender algo que, hasta ahora, había estado dormido entre nosotros. Mientras él se alejaba, sabía que las reglas del juego estaban cambiando. Y esta vez, no iba a ser tan fácil escapar. La primera semana transcurrió entre pruebas y órdenes cada vez más atrevidas. Yo jugaba a sobresaltarlo en los momentos más inoportunos, mientras comíamos, en una reunión. Él pasó de odiarlo a empezar a disfrutar, hasta que el 10º día decidí dar el siguiente paso. Ya era tarde y la casa estaba en completo silencio. Una vez más toqué el botón del mando que avisaba a Jesús de que tenía que reportarse. Los minutos pasaban y no aparecía, así que me levanté para ir a buscarlo. Recorrí el pasillo con sigilo, mis pasos descalzos apenas se oían en el silencio de la casa. Conforme me acercaba a la habitación los oí, mi hermana y Jesús estaban despiertos, haciendo el amor. Llegué a su puerta y con cuidado la abrí un poco para ver lo que pasaba dentro de la habitación. Bajo la colcha pude distinguir a Jesús encima de mi hermana,
empujando con fuerza. Los gemidos ahogados de Sonia tenían un aire de sorpresa, como si en mucho tiempo no hubiera sentido ese placer, al menos en casa. Un calor sofocante empezó a subir por mi pecho hasta mis mejillas, pero no era excitación, sino celos, unos celos profundos y desgarradores como nunca antes había sentido. Haber tenido a Jesús tan cerca me había dado la falsa sensación de que era mío y lo que estaba viendo era un jarro de agua fría. Cuando iba a darme la vuelta para ir a la cama, Jesús giró su cabeza y me vio. Yo no supe qué hacer, me quedé helada, como tantas veces cuando éramos más jóvenes y él besaba a Sonia delante de mí. Pensé que iba a delatarme, pero volvió a mirar a Sonia y siguió con lo suyo, como si yo no estuviera ahí. Entonces comprendí lo que pasaba, yo misma provoqué esto. Él sabía que iba a venir al ver que no acudía a mi llamada, pero a este juego sabemos jugar los dos. A la mañana siguiente, Sonia volvió a salir temprano, pero Jesús se quedó en la cama un poco más. Yo me preparé para salir, haciendo todo el ruido que podía para que me oyera. Cuando estaba en la cocina preparándome un café, él apareció por la puerta, todavía sin camiseta, solo el pantalón corto del pijama descolocado. ¿Vas a salir?, me preguntó con un tonito que no me gustó nada. Voy al mercado, tengo algo que poner en el tablón de anuncios, si me entiendes. Un momento, ya sé que me llamaste anoche, pero ¿qué querías que hiciera? Ya viste que estaba ocupado. Entonces ha llegado el momento de que demos el paso, Jesús. Voy a mi cuarto, date una ducha y ven. Vas a darme lo que quiero, o saldré con estas fotos. Caminé hacia la puerta y pasé junto a él. Todavía podía oler el perfume de mi hermana en su piel, puse mi mano en su pecho. Frótate bien, quiero tu olor, no el suyo. Entré en mi habitación y le esperé. Sabía que estaba llevando las cosas demasiado lejos, pero la rabia y algo más tiraban de mí. Cuando salió de la ducha, Jesús me encontró en la cama, esperando, pero su mirada no era lo que esperaba. Vino hasta el borde de la cama y se sentó. No puedo hacerlo. Su tono era ahora mucho más serio, casi triste. Sé que mi matrimonio no es perfecto, pero aunque lo que hice estuvo mal, me arrepentí al instante de hacerlo y no volverá a pasar jamás. Aunque Sonia sea fría conmigo, sé que me quiere todavía. Por primera vez, Jesús estaba siendo sincero conmigo. Habíamos llegado a un callejón sin salida. Solo me quedaba una opción, sacar la artillería pesada. Agarré mi bolso de la mesilla, metí la mano y saqué un sobre muy despacio. Lo que iba a hacer estaba motivado más por la desesperación que por la razón. Extendí el brazo y le ofrecí el sobre. ¿Me las das, así sin más? Abre el sobre y revísalas. Jesús abrió el sobre, los ojos como platos. No podía creer lo que veía. Pasaba las fotos de una en una negando con la cabeza, cada vez más agachada hasta que se dejó caer del todo y soltó el manojo de fotos. Lo vuestro siempre ha estado muerto, solo que tú te has empeñado en mantenerlo a pesar de todo. Sobre la cama, las fotos de Sonia con varios hombres distintos, en lugares distintos y a lo largo de varios meses. Mi intención nunca fue venir a delatarla, sino que vieras en mí lo que ella no te pudo dar. Una llama que nunca se apagó y un deseo que me empujó a hacer locuras por amor. Ahora te preguntarás si la historia termina bien o mal. Pues, de vuelta al presente, Sonia aceptó el divorcio sin poner pegas, se quedó con la casa y la mitad del dinero. Jesús está bien, me espera en el baño, ha llenado el jacuzzi y vamos a hacer el amor durante horas. A veces las cosas terminan bien.